Nelson Mandela, icono de la lucha contra el apartheid. Soy hijo de África, África es mi hogar y no podré ser libre hasta que mi pueblo sea libre. Estas palabras, pronunciadas por Nelson Mandela en su juicio por traición en 1964, resumen la esencia de su vida y su lucha. Su historia es la de un coraje, una perseverancia y una esperanza extraordinarios. Icono mundial de la resistencia al apartheid, primer presidente negro de Sudáfrica y símbolo de la reconciliación racial, Nelson Mandela ha dejado su huella en la historia por su determinación y su inquebrantable compromiso con la justicia. Nacido en una Sudáfrica desgarrada por las leyes de discriminación racial del apartheid, toda la vida de Mandela fue una lucha incesante contra la injusticia y la opresión. Desde muy joven fue testigo de las atrocidades cometidas contra su pueblo y se implicó en la lucha por la igualdad de derechos. Formado como abogado, activista político y líder del Congreso Nacional Africano, CNA, Mandela dedicó su vida a luchar contra el régimen racista del apartheid. Su activismo no violento y su feroz resistencia le valieron 27 años de prisión en Robben Island. Pero incluso entre rejas, su espíritu y determinación nunca se quebraron. Mandela se convirtió en un símbolo de esperanza para los oprimidos de todo el mundo, y su voz resonó más allá de los muros de su prisión. En 1990, tras años de presión internacional, Mandela fue finalmente liberado. Lejos de buscar venganza, trabajó incansablemente por la reconciliación racial y la construcción de una nación unida. En 1994 se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica, lo que supuso un paso histórico en la lucha contra el apartheid. Su liderazgo inspirador y su visión de una Sudáfrica unida y democrática ayudaron a curar las heridas del pasado y a sentar las bases de un futuro mejor. Adéntrese con nosotros en el fascinante mundo de Nelson Mandela y descubra su extraordinaria historia. Infancia y juventud de Nelson Mandela. Nelson Rolihlahla Mandela nació el 18 de julio de 1918 en la aldea de Mbezo, en el seno del clan Tembu del pueblo Xhosa, en Sudáfrica. Su padre, Gadla Hanren Pakanizba, era el jefe de la aldea, mientras que su madre, Nosekeni Fanny, era la tercera esposa de su padre. Mandela creció en un entorno rural tradicional, impregnado de los valores y costumbres de su pueblo. Comenzó su educación en la escuela primaria local, antes de pasar al Clarkberry Boarding Institute y al Howtown College, donde destacó en literatura inglesa e historia. Desarrolló un gran interés por la literatura y la historia, leyendo obras de autores como Charles Dickens y Abraham Lincoln, que alimentaron su sentido de la justicia y su deseo de igualdad. En 1939, a los 21 años, se matriculó en el Fort Hare University College para estudiar Derecho. Fue entonces cuando tomó conciencia de las injusticias asociadas al apartheid, el sistema racista institucionalizado que oprimía a la mayoría negra de la población sudafricana. Fue en esta época cuando tomó conciencia de las injusticias asociadas al apartheid. Por desgracia, Mandela se vio obligado a abandonar la Universidad de Fort Hare por participar en una huelga estudiantil. Implicación política y detención de Nelson Mandela. Tras abandonar la Universidad de Fort Hare, Mandela se trasladó a Johannesburgo, la ciudad más grande de Sudáfrica. Decidido a continuar sus estudios jurídicos, se matriculó en la Universidad de Witwatersrand, mientras trabajaba como guardia de seguridad en una mina de oro. Fue durante estos años cuando realmente se implicó en la lucha por la igualdad. Le afectó profundamente la realidad del apartheid, que privaba a los negros de sus derechos fundamentales y los confinaba a una situación de marginación y pobreza. Este despertar de la conciencia racial le llevó a comprometerse en la lucha por la igualdad y la justicia. En 1944 se afilió al Congreso Nacional Africano, CNA, el principal movimiento político negro de Sudáfrica, donde ascendió rápidamente, allanando el camino hacia un destino extraordinario. Convencido de que la resistencia no violenta era la forma más eficaz de luchar contra el apartheid, Mandela desempeñó un papel crucial en la campaña de desobediencia civil del partido, con boicots, huelgas y manifestaciones. En 1948, el Partido Nacional, un partido político africáner blanco, llegó al poder bajo la presidencia de Daniel François Malan. Malan introdujo leyes aún más opresivas para los negros.
En respuesta, el CNA adoptó una política de resistencia pasiva denominada desafiar las leyes injustas. En 1952, decidieron desafiar las leyes de segregación animando a los negros a incumplirlas voluntariamente. Esta campaña marcó un punto de inflexión en la lucha contra el apartheid. Mandela fue uno de los principales organizadores y líderes de esta campaña, que condujo a su detención y condena a 6 meses de prisión. Tras su liberación, Mandela siguió activo en el CNA. En 1960, tras la masacre de Sarpeville, en la que la policía disparó contra manifestantes negros desarmados, matando a 69 personas, Mandela llegó a la conclusión de que se necesitaban métodos más radicales. Así que cofundó un Umkhonto we Sizwe, el brazo armado del CNA, que llevó a cabo sabotajes contra el gobierno. El 6 de agosto de 1962, Mandela y sus socios fueron detenidos y acusados de sabotaje, traición y conspiración para derrocar al régimen. Él y sus compañeros permanecieron en prisión durante 17 meses sin juicio. No fue hasta 1964 cuando comenzó el juicio de Rivonia. Algunas fuentes revelan que este juicio fue una parodia de justicia, con cargos vagos y pruebas limitadas. Durante el juicio, Mandela hizo una mordaz declaración que llegó a conocerse como «Estoy dispuesto a morir». En esta declaración, expuso las motivaciones de la lucha contra el apartheid y asumió la responsabilidad de sus actos. Al final del juicio, Mandela fue declarado culpable de sabotaje y traición y condenado a cadena perpetua. Fue encarcelado en Robben Island, una prisión de muy alta seguridad reservada a los presos políticos negros, donde pasó 27 largos años de su vida en condiciones inhumanas. La vida de Nelson Mandela en prisión y la movilización internacional. Mandela vivió su periodo de encarcelamiento en condiciones extremadamente difíciles. Durante los primeros 18 años de su encarcelamiento, Mandela sufrió aislamiento social y soledad, ya que estaba confinado en una pequeña celda. Los presos negros eran sometidos a duros trabajos manuales, a menudo en condiciones climáticas extremas. Trabajaron en una cantera para extraer piedra caliza. También se le privaba de sus derechos fundamentales, ya que el contacto con el mundo exterior era muy limitado, con solo una visita de 30 minutos y 2 cartas al año. Su acceso a la atención médica y a la educación era muy limitado e inadecuado. Estas condiciones inhumanas de detención afectaron gravemente a su salud física y mental. En particular, sufría problemas respiratorios y tuberculosis. El aislamiento, la privación sensorial y la tortura psicológica tuvieron un impacto significativo en su moral y estado mental, ya que desarrolló depresión y sentimientos de desesperación. Pero a pesar de estas duras condiciones, Mandela demostró una resistencia y una determinación extraordinarias. Se negó a dejarse doblegar por el sistema penitenciario y siguió luchando por sus convicciones. Aprovechó su estancia en prisión para seguir estudiando derecho, escribir sus memorias e inspirar a sus compañeros. Su valor y resistencia le convirtieron en un símbolo de esperanza para los oprimidos. Como célebre preso político, Mandela atrajo la atención internacional hacia la lucha contra el apartheid e impulsó el movimiento anti-apartheid. Su imagen y su mensaje de paz e igualdad dieron la vuelta al mundo. Amplificó los llamamientos mundiales, lo que dio lugar a una fuerte movilización internacional en favor de su liberación y del fin del régimen segregacionista. Generó apoyo y presión internacionales. Se llevaron a cabo campañas de movilización y concienciación en todo el mundo. Gobiernos y organizaciones internacionales presionaron al gobierno sudafricano para que exigiera su liberación. Gracias a toda esta movilización, Mandela fue liberado el 11 de febrero de 1990, tras más de 27 años en prisión. Su liberación le brindó la oportunidad de continuar su lucha contra la segregación racial. Continuar la lucha y acabar con el sistema del apartheid. La liberación de Nelson Mandela suscitó una inmensa esperanza en el pueblo sudafricano y en todo el mundo. Abrió el camino a las negociaciones entre el gobierno sudafricano y el CNA para poner fin al apartheid. Tras su liberación, Mandela fue elegido presidente del CNA en 1991 y se convirtió en el portavoz del movimiento anti-apartheid. Inmediatamente inició negociaciones con el entonces presidente sudafricano, Frederick Willem de Klerk, para desmantelar el sistema del apartheid. Estas negociaciones fueron largas y muy complejas. Se enfrentaron a grandes obstáculos, como profundos desacuerdos sobre el reparto del poder, las reformas económicas y la cuestión de la amnistía para los delitos políticos. Estalló la violencia entre los partidarios del ANC y los de Inkatha.
Pero Mandela y de Klerk se mantuvieron firmes en su decisión de continuar la transición. En 1993 se les concedió conjuntamente el Premio Nobel de la Paz. Tras años de negociaciones, las dos partes, utilizando mediadores internacionales, llegaron a compromisos y finalmente firmaron acuerdos históricos, como la Declaración de Pretoria en 1991 y la Declaración de Compromiso de Ciudad del Cabo en 1992. Se levantó la prohibición de los movimientos de liberación, se liberó a los presos políticos y se iniciaron las negociaciones multipartidistas. Se abolió el sistema de apartheid y se instauró una democracia multirracial en Sudáfrica. Elección de Nelson Mandela como primer presidente negro y construcción de una nueva Sudáfrica. La introducción de un sistema democrático multirracial en Sudáfrica allanó el camino para la celebración de elecciones libres y democráticas. Las primeras elecciones libres y abiertas a todas las razas se celebraron en mayo de 1994. Los resultados de estas elecciones revelaron la victoria del CNA, dirigido entonces por Nelson Mandela. Fue un acontecimiento sensacional en la historia de Sudáfrica, porque uno de los países que más había sufrido la discriminación racial en el mundo acababa de presenciar el acceso de un negro a la magistratura suprema. Nelson Mandela se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica. Su reinado estuvo plagado de desafíos. Sudáfrica arrastraba las cicatrices del apartheid, con profundas desigualdades, tensiones raciales y desconfianza institucional. Uno de los principales retos de Nelson Mandela fue promover la reconciliación racial y unir a la dividida nación. El país también se enfrentaba a graves problemas socioeconómicos, como la pobreza, el desempleo y la delincuencia. Mandela empezó por aprobar una nueva constitución que garantizaba la igualdad de derechos para todos los sudafricanos. Utilizó su presidencia para promover la unidad nacional y el perdón entre las razas. Abogó por la construcción de una nación arcoíris en la que todas las razas fueran iguales. En 1995, creó una Comisión de la Verdad y la Reconciliación para investigar las violaciones de los derechos humanos durante el apartheid y promover la reconciliación nacional. Esta comisión ha desempeñado un papel importante en este proceso de reconciliación nacional, sobre todo al ofrecer amnistía a las víctimas y los autores de atrocidades políticas a cambio de la revelación de la verdad. Para combatir la pobreza y reducir las desigualdades, Mandela puso en marcha programas de inversión en educación, sanidad y desarrollo rural. Sin embargo, el reinado de Mandela fue efímero, ya que solo ejerció un mandato. Dejó la presidencia en 1999 y se retiró de la vida política activa. Pero siguió siendo un ferviente defensor de los derechos humanos y la justicia social, y participó en numerosas obras filantrópicas a través de su fundación, la Fundación Nelson Mandela. Mandela dedicó su tiempo y energía a la lucha contra el VIH/SIDA, la promoción de la paz y la reconciliación, la defensa de los derechos del niño y la educación. Se ha convertido en un símbolo global de esperanza e inspiración para millones de personas en todo el mundo. Su labor ha recibido el reconocimiento internacional en forma de numerosos premios y galardones. Honores, muerte y homenaje mundial a Nelson Mandela. Nelson Mandela recibió numerosos honores y premios a lo largo de su vida en reconocimiento a su lucha contra el apartheid y su promoción de la paz, la justicia y los derechos humanos. Entre los más importantes se encuentran: Premios internacionales. Premio Nobel de la Paz en 1993, uno de los galardones más prestigiosos, concedido por su lucha contra el apartheid y su defensa de la reconciliación en Sudáfrica. Premio Nelson Rolihlahla Mandela de las Naciones Unidas en 2015, en reconocimiento a su destacada contribución a la promoción de los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Medalla Presidencial de la Libertad en 1993, la más alta condecoración civil de Estados Unidos, concedida por el presidente Bill Clinton. Premio Lenin de la Paz en 1990, por su contribución a la paz y el entendimiento internacional. El Bharat Ratna en 1990, máximo galardón civil de la India, concedido por su destacada contribución al fomento de la paz y el entendimiento entre los pueblos. Carter Menil Human Rights Award en 1991, premio estadounidense concedido por su contribución a la promoción de los derechos humanos. Premio a la Ciudadanía Mundial. Concedido por la Asociación Mundial de las Guías Scouts. Prix Ludovic Trarieux en 1985, premio francés concedido por su contribución a la defensa de los derechos humanos y el Estado de Derecho. Medalla Internacional Du Bois en 1986, premio de la NAAC por su destacada contribución a la causa de los derechos de los afroamericanos. Premios africanos.
Premio Internacional Simón Bolívar de la UNESCO en 1983, por su destacada contribución a la causa de la libertad, la justicia social y el entendimiento humano. Premio de la Paz de la Fundación Alfonso Comín en 1986, premio español concedido por su contribución a la promoción de la paz y los derechos humanos. La Libertad de la ciudad de Glasgow en 1981, en reconocimiento a su compromiso con los derechos humanos. Nelson Mandela ha recibido tantos premios que sería imposible enumerarlos todos aquí. Estos galardones atestiguan el inmenso respeto y admiración que Mandela se ha ganado por su liderazgo inspirador y su inquebrantable compromiso con la justicia y la igualdad. Lamentablemente, este icono mundial de la lucha contra la desigualdad racial falleció el 5 de diciembre de 2013 a los 95 años. Su muerte desencadenó una oleada de homenajes y luto en todo el mundo. Homenajes oficiales, manifestaciones populares, expresiones individuales de dolor y respeto, todo daba testimonio del profundo impacto que tuvo en la vida de millones de personas. Las banderas ondearon a media asta en las capitales de todo el mundo y se guardaron minutos de silencio en las instituciones internacionales y nacionales. Jefes de Estado y de Gobierno, dignatarios religiosos y personalidades públicas pronunciaron discursos de homenaje. Se organizaron ceremonias oficiales en Sudáfrica y en muchos otros países. Se organizaron vigilias con velas y momentos de meditación en lugares públicos y comunidades religiosas. Se dedicaron conciertos, obras de teatro y exposiciones de arte a su vida y su legado. Millones de personas compartieron sus recuerdos y homenajes en las redes sociales. Se abrieron libros de condolencias y se hicieron donaciones a organizaciones benéficas y fundaciones en su honor. Más allá de todo esto, el legado de Mandela sigue vivo en los corazones y las mentes de millones de personas en todo el mundo. Sus valores de justicia, paz, reconciliación y compasión siguen inspirando y motivando a la gente a luchar por un mundo mejor. En resumen, Nelson Mandela ha dedicado su vida a luchar contra la injusticia y promover la paz. Su extraordinaria vida, marcada por 27 años de cárcel por sus convicciones contra el apartheid, ilustra la fuerza del espíritu humano y el poder de la resistencia no violenta. Trabajó incansablemente por la reconciliación y la unidad nacional, trascendiendo las divisiones raciales y sentando las bases de una sociedad democrática integradora. Su legado se extiende mucho más allá de las fronteras de Sudáfrica. Es un defensor universal de la justicia, la igualdad y la reconciliación, cuyos valores y lecciones siguen resonando con fuerza en el mundo actual. Sus valores y lecciones son más relevantes que nunca en un mundo marcado por la desigualdad, los conflictos y las amenazas a la democracia. Su lucha contra el apartheid nos recuerda que la lucha contra el racismo, la discriminación y todas las formas de intolerancia es una batalla permanente que debe librarse en todas las sociedades. Frente a las tensiones y divisiones que amenazan la paz mundial, el planteamiento de Mandela, basado en el diálogo, la comprensión mutua y el respeto de los derechos humanos, sigue siendo un modelo a seguir. En un momento en que los regímenes autoritarios y las amenazas a las libertades individuales están ganando terreno, el compromiso de Mandela con la democracia, el Estado de Derecho y las libertades fundamentales es un recordatorio crucial de la importancia de proteger estos valores universales. Nelson Mandela nos ha dejado un valioso legado, una fuente de inspiración y una llamada a la acción. Si seguimos defendiendo sus valores y aprendiendo de sus lecciones, podremos trabajar por un mundo más justo, pacífico e integrador, en el que los sueños de igualdad y libertad para todos se hagan realidad. Si te gustó el vídeo, suscríbete, like y comparte, y no olvides activar la notificación, para no perderte nuestras próximas publicaciones. Nos vemos pronto en Mazael Media, la información en el centro del mundo.